Hechos 17, versículos 10 y 11. Y fijaos qué actitud y disposición tenían estos hermanos en Berea. Hechos 17, 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar un momento a nuestro Dios. Señor Padre eterno, te damos las gracias que una vez más podemos abrir las Escrituras y tú nos enseñas a través de ellas. Oh Dios, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Tu obra en quien ha de exponer tu palabra y tu obra en los que escuchan tu palabra. Señor, ten misericordia, trae edificación, salvación, trae exhortación, advertencia a tu pueblo, consolación y ánimo también. Padre, te rogamos que tú obres así para el avance de tu reino, la gloria de tu nombre, la salvación de los perdidos. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. La teoría de la relatividad de Einstein dice, en resumen, que el tiempo no transcurre igual para dos personas que se mueven a velocidades distintas. El tiempo es relativo y depende de la velocidad a la que se mueve cada objeto. De ahí que se llame teoría de la relatividad. Este principio de relatividad, aplicado a la física, también se ha tomado para aplicarlo a otras esferas, como por ejemplo la religión. Muchos piensan que la verdad doctrinal absoluta realmente no existe. La verdad es algo relativo, dicen. Depende de cómo la entienda o la interprete cada persona. Lo mío es verdad y lo tuyo, pues también es verdad. Aunque se contradigan. Pero esa es tu verdad y yo tengo mi verdad, y las dos son verdad y ya. No hay verdad absoluta. Afirmaciones como estas y otras similares les llevan a decir que no existe la verdad absoluta revelada por Dios. Dicen que cada uno construye su propia verdad. El problema de los que piensan así es que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, de que su postulado, eso de que no existe la verdad absoluta, de que todo es relativo, ese postulado es autodestructivo. Se contradice a sí mismo. Porque si afirmas que no existe la verdad absoluta, entonces esa propia afirmación tampoco es absolutamente verdad. ¿No? Con lo cual sí que puede existir una verdad absoluta. Si tú afirmas no existe la verdad absoluta, ¿vale? Pues lo tuyo tampoco es absoluto, ¿no? Lo que tú me acabas de decir. Con lo cual puede que exista una verdad absoluta. Es contradictiva. Pues bien, hermanos, este relativismo doctrinal ha sido adoptado por muchos que dicen ser cristianos. Por un lado están los más radicales, los que dicen Dios no nos ha revelado una verdad absoluta en su palabra. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, dicen ellos. Dios nos ha dado un libro, la Biblia, pero cada uno de nosotros construyamos nuestra propia verdad. Los que piensan de esta manera tendrían que examinar profundamente sus corazones, porque esa forma de pensar manifiesta incredulidad, filosofía mundana, egocentrismo y otras cosas malas, lo cual es señal de que no son verdaderos creyentes. Es una señal clara de que el Espíritu de Dios no ha obrado en sus corazones.
ni los ha guiado a toda la verdad. Las personas que llevan el relativismo doctrinal al extremo, para mí se me hace difícil considerarlo como hermanos en la fe, aunque digan ser cristianos. Ahora, hay otros que no son tan radicales en pensar que no hay verdad absoluta. Sí relativizan algunas doctrinas bíblicas, pero no llegan a decir que no hay verdad absoluta o que en la Biblia no tenemos toda la verdad revelada por Dios. Son creyentes que por desconocimiento o por dejadez, porque no se paran a estudiar las Escrituras quizá, o porque se dejan llevar por las nuevas modas de pensamiento dentro del mundo cristiano, pues empiezan a dar cabida a este relativismo en lo referente a determinadas doctrinas que ellos consideran, o le han dicho, que son de menor importancia. Y como son doctrinas secundarias o de menor importancia, pues relativizan esas doctrinas. Estos hermanos, porque son hermanos en la fe, no digo que no, son hermanos en la fe, dicen frases como estas. Tenemos que ser humildes en reconocer que no lo sabemos todo. Otros verdaderos creyentes creen otras cosas y son creyentes. Hay otros siervos de Dios, siervos del Señor, pastores fieles y serios y creen otra cosa en relación con esta doctrina. Así que puede que ellos también estén en lo correcto. Del punto, también. Pueden decir también estas personas, estos hermanos, otras frases como estas. Ciertas doctrinas no son tan importantes, tan cruciales para la salvación, así que deberíamos tener en consideración lo que creen otros hermanos al respecto y aceptar sus creencias. Lo que ellos pueden llegar a creer es verdad también. Aunque sea distinto a lo que nosotros creemos. Queridos hermanos, estas frases suenan muy bien, pero hay un peligro escondido en tal forma de pensar. El peligro es precisamente el relativismo doctrinal. El peligro está en pensar que porque otros hermanos, que son verdaderos creyentes, creen otra cosa distinta a lo que nosotros creemos, entonces ambas creencias o interpretaciones son válidas y aceptables. Dicho de otra forma, como somos hermanos en la fe, entonces todo lo que tú creas acerca de una determinada doctrina está bien, y todo lo que yo crea está bien, aunque no creamos lo mismo de esa determinada doctrina. ¿Entendéis? O sea, tú crees una cosa, yo creo otra sobre el mismo tema, pero ambas cosas son buenas, aceptables y verdaderas. Siguen diciendo, o pueden seguir diciendo, no vamos a discutir, no vamos a contender, no vamos a decirnos nunca que lo tuyo es incorrecto. No voy a decirte nunca que esa doctrina que tú crees es errónea, porque entonces estaríamos fomentando la división, la separación. Y estas cosas no las queremos. Esto es lo que muchos cristianos y, tristemente, también dentro de círculos reformados, dicen hoy en día. Hermanos, esto es relativismo doctrinal. Y en aras de una supuesta unidad, en aras de promover una paz entre hermanos, se está minando la verdad. No se está defendiendo la verdad. Se está dando la impresión, el mensaje a otros, dentro y fuera de la iglesia, que todo el consejo de Dios, toda su verdad, no es tan importante. Bueno, hay algunas que sí, ¿no? Que son muy importantes. Pero hay otras que no tanto. Lo más importante es que estemos unidos y que juntos prediquemos el Evangelio, dicen. Y esto es importante, pero no podemos hacerlo a costa de toda la verdad, a costa de la verdad de la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Lo que quiero hacer en este
mensaje es mostrar que la palabra de Dios no apoya, aún más condena, todo este relativismo doctrinal. Y vamos a ver en primer lugar que solo hay una verdad bíblica, por tanto solo puede haber una interpretación correcta. Solo hay una verdad bíblica y por tanto solo puede haber una interpretación correcta. Dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice, y conoceréis las verdades. No. Ahí habla de la verdad. La verdad de la palabra de Dios es única. No hay varias interpretaciones de un mismo pasaje donde todas sean verdad. Todas esas interpretaciones sean válidas, aunque sean contradictorias. No. En tal caso, sí podríamos hablar de verdades, pero esto no es así. Esto no es lo que nos enseña la Escritura. Solo hay una verdad, la verdad. En 2 de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sí, sabemos que en la Biblia hay muchas doctrinas, pero fijaos que este versículo habla de la doctrina, en singular. Lo hace precisamente para mostrar la unidad de pensamiento, la coherencia que hay entre todas las doctrinas bíblicas. No puede haber una doctrina que enseñe una cosa y que haya otra doctrina sobre un mismo tema que enseñe otra cosa distinta. No existe eso en la Escritura. Si, por ejemplo, en lo que respecta a la doctrina de la adoración en la iglesia local, uno cree una cosa y otro cree algo totalmente distinto, entonces uno de los dos está equivocado. ¿Es así? No los dos llevan la razón. O sea, uno está equivocado. La interpretación de un texto es única. Es decir, solo hay una interpretación correcta o verdadera. La Escritura nos habla de la verdad, la doctrina. Y es curioso, porque hice una búsqueda de la palabra doctrinas, en plural, doctrinas, y todas las veces que aparece en la Biblia es para referirse a mandamientos de hombres o a falsas doctrinas, cuando se usa en plural. Fijaos que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, estos dos versículos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo no admite diferentes interpretaciones. No es que un versículo enseñe una cosa y entonces ahora llega un indocto, tuerce lo que dice ahí, lo interpreta de otra forma, de tal forma que ahora enseña otra cosa. Y bueno, si ese indocto dice ser creyente, pues podemos considerar su enseñanza aceptable, válida, plausible. Podemos pensar que su enseñanza es tan válida y verdadera como la mía. No. Esto es relativismo. La enseñanza que el Espíritu de Dios quiso transmitir a través de esas epístolas y de toda la Biblia es única. No hay dobles interpretaciones. No hay, por ejemplo, un evangelio que enseña la necesidad de confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todos ellos y creer verdaderamente en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y también hay otro evangelio donde tú únicamente tienes que confesar con tus labios que Jesús es tu Salvador, dar un paso al frente y ya eres salvo. No existen dos, ni tres, ni cuatro evangelios distintos donde todos ellos son válidos, verdaderos y aceptables. No.
No y mil veces no. Solo hay un verdadero evangelio, el que se revela en las Escrituras, el cual, en resumen, nos enseña que Dios es santo y justo, que todos somos pecadores y que todos necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todos ellos y creer verdaderamente en el Señor Jesucristo, el único mediador, creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Este es el único evangelio. No hay otras versiones en la Escritura. Claro, los hombres se inventan. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, Pablo aclara. No que haya otro. Ojo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El único evangelio de Cristo. Mirad qué le dice Pablo a Timoteo en la primera epístola que le escribe a Timoteo, el capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué le dice Pablo tal cosa a Timoteo? Porque todas esas doctrinas diferentes no eran correctas, no eran válidas, no eran aceptables. Solo había y hay una doctrina verdadera, la que Cristo enseñó a sus apóstoles, la doctrina que es conforme a las Santas Escrituras. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, en el capítulo 3, versículo 14, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, no te dejes llevar por otras enseñanzas. Tú persiste en lo que has aprendido. Esa es la verdad. No hay otras verdades que puedan ser aceptables, válidas, podamos traerlas también a la iglesia. No. Tú persiste en lo que has aprendido. Esa es la verdad, Timoteo, no hay otra. Fijaos que dice en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Singular otra vez aquí. La doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los judíos incrédulos en aquel tiempo seguramente apelaban a las escrituras del Antiguo Testamento para apoyar sus tradiciones, sus enseñanzas, sus mandamientos. Sin embargo, esas interpretaciones que ellos hacían eran incorrectas. La doctrina que trajo el Señor Jesucristo, su interpretación de las Escrituras, era la correcta. La doctrina de los apóstoles, que no es otra que la doctrina de Cristo, es la correcta, es la verdadera. Ni la doctrina de los fariseos era correcta, ni la de aquellos que decían ser cristianos, pero estaban trayendo otras enseñanzas distintas a la de los apóstoles. Sí, ya en aquella época había supuestos hermanos en la fe que traían enseñanzas, interpretaciones, doctrinas distintas a las de los apóstoles. Ellos cogían parte de la sana doctrina y parte de las tradiciones judías y sacaban sus propias enseñanzas. Pero eso no era aceptable. Eso no estaba bien. No lo quería el Señor. Por eso leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 9, lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, esta advertencia es para nosotros, hoy también. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y hoy en día, con esto de Internet, es un peligro. Internet es un arma de doble filo.
Y algo de esto hizo referencia el pastor García, donde se escuchan a otros predicadores, a otros pastores. ¡Ah, qué bien predican! ¡Ah, qué bueno! Y sin quererlo quizá, en nuestros corazones, vamos, no despreciando, pero valorando menos al pastor que nos ministra cada domingo en la iglesia y que cuida de nuestras almas, no solo los domingos. Y empezamos a prestar atención, a escuchar otras cosas. Uy, lo que yo he escuchado en internet es distinto a lo que dice mi pastor. Y podríamos dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Sigue diciendo, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Solo había y sigue habiendo una verdad bíblica. Solo hay una interpretación correcta de la palabra de Dios y nosotros tenemos que buscar tal interpretación correcta haciendo uso de los principios básicos de interpretación, que ahora no tenemos tiempo para hablar de ellos. No nos dejemos arrastrar, llevar por nuestros sentimientos, por nuestras propias ideas, por nuestros prejuicios, por nuestras costumbres, por la tendencia o moda de nuestros días. No. Tenemos que estudiar con rigor, con seriedad, las Escrituras para estar seguros de cuál sea la interpretación correcta y estar firmes en ello. Tenemos que buscar el consejo de hombres sabios, hombres que el Señor ha puesto en la iglesia para instruirnos, para guiarnos, los pastores. Los pastores. Dice en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Retened esa doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, esta firmeza debe llevarnos, entre otras cosas, y es lo que vamos a ver en segundo lugar, debe llevarnos a que debemos evitar el relativismo doctrinal para poder enseñar con firmeza y autoridad. Repito, debemos evitar el relativismo doctrinal para poder enseñar con firmeza y autoridad. Hermanos, ¿cómo puedo yo enseñaros, predicaros la palabra de Dios con autoridad y firmeza, si acepto como válidas o correctas otras enseñanzas que son contrarias a la que nosotros creemos? Esto sería una contradicción, podría traer dudas, inseguridad a la iglesia. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué habría pensado la gente? Pregunto, ¿qué habría pensado la gente que escuchaba al Señor Jesucristo si Él hubiera dicho que la doctrina de los escribas era también aceptable? Al fin y al cabo, ellos también dicen creer en Jehová. Son el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel. Yo creo que esta es la verdadera doctrina, pero bueno, puede que ellos también lleven razón. Bueno, desde luego esto no fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ni se le pasó por la cabeza. El Señor no aceptaba como válida, plausible o correcta cualquier otra enseñanza distinta de la que Él traía. Por supuesto que los pastores no somos el Señor Jesucristo, no hablamos con infalibilidad, pero si decimos que estamos predicando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, si realmente estamos predicando la palabra del Señor, entonces tenemos que hacerlo con firmeza, sin dudas, sin dar cabida a otras enseñanzas contrarias a las que estamos predicando.
Fijaos que dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, y ahí Pablo se está dirigiendo a un pastor. 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Guarda tu corazón. Pero sigue diciendo, y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, ten cuidado de ti, ¿sí? Y de la doctrina. Guarda esa doctrina, retén esa verdad, enseña esa verdad. No descabida a otras supuestas verdades. No. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Mantente firme. No, los tiempos han cambiado. Estamos en una cultura más abierta, ¿no? Un pensamiento más. No hay que ser tan cerrado, ¿no? Tiene una mente más. Todo lo que se dice por ahí, ¿no? Hoy en día. No. Ten cuidado de la doctrina y persiste en ello. A Tito le dice también, Tito capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios deben ocuparse en buenas obras, coger esa palabra, esa verdad y aplicarla en sus vidas. ¿Pero qué responsabilidad tenía Tito? Insistir con firmeza. ¿En qué? En la palabra fiel. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Insistir con firmeza en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Hermanos, lo que voy a decir a continuación lo digo con tristeza en mi corazón. Pero hay que decirlo para que estemos advertidos. Todos nosotros, los pastores y la iglesia, todos, estemos advertidos. Hoy en día, algunos buenos pastores que predican la palabra con fidelidad, sin querer, se están dejando influenciar por este relativismo doctrinal. Sí están firmes en las doctrinas de la gracia, en las 5 solas de la Reforma, en la doctrina de la Trinidad y en otras grandes verdades bíblicas. Pero cuando llegamos a doctrinas que ellos consideran secundarias o de menor importancia o relevancia, entonces caen en este relativismo doctrinal. En cuanto a esas doctrinas secundarias, dicen, ellos dicen creer una cosa, incluso te pueden traer muchos pasajes bíblicos que ciertamente apoyan lo que ellos creen, pero como son doctrinas secundarias, entonces podemos aceptar también como válidas o correctas otras enseñanzas distintas en relación con esas doctrinas secundarias. Ellos dicen algo así. Yo creo que la Biblia enseña tal cosa con respecto a la escatología, por ejemplo. Pero como hay otros verdaderos creyentes que creen otra cosa en cuanto a la escatología, entonces ambas creencias son válidas. Mi interpretación del milenio, por ejemplo, es válida y aceptable, y la de ellos, que es distinta a la mía, también es válida y aceptable. Hermanos, esto que suena muy bien y muy humilde, en realidad es relativismo doctrinal. Si yo estoy convencido de que la Escritura enseña tal cosa en relación con una determinada doctrina, sea primaria, secundaria, terciaria, si yo estoy convencido de que la palabra de Dios enseña tal cosa en relación con una determinada doctrina, entonces no puedo aceptar como válida otra interpretación distinta. No puedo pensar ni decir que lo que yo creo está bien y lo que cree el otro, que es distinto a lo mío, también está bien.
también es correcto. No, porque es contradictorio tal cosa. Por muy secundaria que piense que es esa doctrina, un pastor no debe dejarse arrastrar por el relativismo doctrinal. Ni un pastor, ni un miembro de la iglesia, claro. Pero en un pastor, si sucede tal cosa, esto restará autoridad a la predicación de ese hombre. No se apreciará una firmeza en sus convicciones. Y esto afectará a la iglesia. ¿Por qué caen en ese relativismo algunos pastores? Pues no lo sé. Quizás sea porque no quieren ofender a nadie, o no quieren que lo tachen de orgulloso o sectario, o no quieren que otros piensen que hay falta de amor en ellos, o no quieren perder sus likes y suscriptores en Internet. No lo sé. Pero no es orgullo ni sectarismo ni falta de amor el mantenernos firmes en la verdad y señalar cualquier error doctrinal. Al contrario, es por amor que hacemos tal cosa, por amor a Dios y a su santa palabra, y por amor a esos hermanos nuestros que están errados, equivocados en determinadas doctrinas, y también por amor a los incrédulos, para que, conociendo la verdadera doctrina, sean llevados por la obra del Espíritu Santo a humillarse y creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Y por amor a la Iglesia, al pueblo de Dios, para que esté firme en la verdad y pueda ser verdaderamente una luz que alumbre. Fijaos qué dice en Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También pueda exhortar con sana enseñanza tal hombre que aspira al ministerio, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, Tito, a menos que contradigan en cosas secundarias. Si contradicen en cosas secundarias, Tito, en tal caso no te esfuerces por convencerlos, déjalos que sigan pensando otra cosa. No dice esto el texto. Pablo dice: exhorta y convence a los que contradicen, sea con respecto a la doctrina que sea. Sea con respecto a la doctrina que sea. Con amor, con mansedumbre, con paciencia, pero exhorta. Convence a los que contradicen. Bueno, la enseñanza que está propagando en medio de la iglesia, pues no es tan primordial, no es tan clave, no es tan relevante, no es tan importante, ¿no? Bueno, ya, vamos a dejarlo. No. Convence a los que contradicen. Ahora bien, como decía, no solo los pastores, sino todo creyente también debe mantenerse firme. Todo creyente debe mantenerse firme en toda la verdad de la palabra de Dios, pues dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí se está dirigiendo a todos los creyentes, no solo a los pastores. Todos debemos mantenernos firmes en la verdad y no dejarnos arrastrar por el error. Y hermanos, si otros se ofenden porque denunciamos el error y proclamamos toda la verdad de la palabra de Dios, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que se ofendan? No queremos esto. No es nuestra intención ofender, pero si lo hacen,
¿Qué le vamos a hacer? Quiera el Señor que esa ofensa les lleve a meditar en lo que creen y sean guiados, convencidos de su error y llevados a la verdadera doctrina. Mirad la respuesta del Señor Jesucristo ante una pregunta que le hicieron. Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Versículos 13 y 14. Pero respondiendo él, el Señor, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Se han ofendido? ¿Qué le vamos a hacer? Tristemente son ciegos, guías de ciegos. Ustedes tienen que permanecer firme en la verdad, firme en la doctrina que yo os he enseñado, que el Señor Jesucristo le había enseñado. Por último, en tercer lugar, debemos apartarnos de los que relativizan la doctrina. Esto no es sectarismo, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Escritura. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y bueno, pues tenéis que manifestarle amor, cariño, afecto, lo invitáis a tomar un café, ¿no? Así, en fin, que no haya tensión, ¿vale? No dice esto. Y que os apartéis de ellos. Se puede decir más alto, pero más claro. Os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No tengáis una comunión íntima, cercana con ellos. Es lo que nos enseña la Escritura. Si alguien nos llama sectario, tenga cuidado, no sea que esté llamando sectario a Dios. Porque esto lo dice la palabra de Dios. Fijaos lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Timoteo, apártate de los tales. Apártate de los tales. Aléjate de ellos. Hombre, Pablo, pero es que dicen que son cristianos. A ver. Sí, en fin, hablan de cuestiones y hay contiendas y bueno, pueden surgir algunos roces y tal, pero bueno, pues es que dicen que son cristianos. ¿Qué hacemos? Y que van a predicar del Señor Jesucristo. ¡Buah! A ver quién se niega a eso, ¿no? A ir con esas personas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es Dios mismo que nos dice: apártate de los tales, de esos hombres, apártate de ellos.
estos que causaban divisiones y tropiezos, estos que enseñaban otra cosa y no se conformaban a la doctrina que es conforme a la piedad, no era gente que estaba lejos, fuera de la iglesia. No, eran personas que estaban dentro de la iglesia. Hermanos, no podemos tener comunión íntima, cercana con aquellos que enseñan otro evangelio distinto. Si lo hacemos, estaremos minando la verdad. Estaremos vendiendo la verdad. Y hemos leído en Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Hay muchos que están vendiendo la verdad hoy en día. No completa, ¿eh? Sí, lo más relevante, ¿no? Lo más importante no lo vendo, ¿vale? Me lo quedo. En fin. Pero hay otras partes de la verdad que las puedo vender. Sí forma parte de la verdad, pero la puedo vender. En aras de otras supuestas asociaciones, cosas que podamos hacer juntos y tal. Vamos a vender parte de la verdad. No podemos tener comunión íntima, cercana, es lo que nos enseña la palabra de Dios, con aquellos que enseñan otro evangelio distinto. ¿Estamos minando la verdad si lo hacemos? Estaremos minando la verdad y la doctrina de la salvación. Y aunque ellos no se den cuenta, los que hacen tal cosa, tarde o temprano estarán minando también esas doctrinas primarias, las que consideran ellos primarias, ¿no? O más relevantes, ¿no? Tarde o temprano serán minadas también. Y hasta vendidas. Hay otros que no creen en la Trinidad, pero, oye, pero están predicando que Jesús es el Salvador. ¿Entiendes? Vamos a apoyar tal cosa, ¿no? El Señor Jesucristo, el Salvador, y oye, pues, vamos a ir con ellos, ¿no? Vamos a apoyar sus programas. Vamos a hacer cosas juntos con ellos, ¿no? Oye, pero es que no creen en la Trinidad. Bueno, pero... En fin, es un concepto teológico, ¿no? Y ya se está vendiendo parte de esa doctrina primaria. Esto puede traer y traerá confusión a la Iglesia y a los incrédulos que nos escuchen. No podemos pensar que lo que creemos nosotros está bien y lo que ellos creen también está bien, o que no esté tan mal, o que es aceptable para que haya paz y unidad con otras iglesias, para que el Evangelio sea propagado. Claro, ¿qué Evangelio va a ser propagado? ¿El que ellos predican o el de las Escrituras? Bueno, a ver. No hay que ponerse tan estricto, ¿no? Dirían ellos, ¿no? Hermanos, esta forma de pensar es errónea, peligrosa y antibíblica. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, texto conocido. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero fijaos, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, cortado, apartado, excomulgado de la iglesia. ¿Vamos a tener nosotros un acercamiento, una relación, una comunión íntima, cercana, con aquellos que deberían ser considerados anatemas? No deberíamos.
No es lo que nos enseña la Escritura. Esta doctrina de la separación, por llamarla de alguna manera, es bíblica. Ya para terminar, me gustaría traer algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación, hermanos, debemos guardarnos del orgullo espiritual. Guardarnos del orgullo espiritual. El mantenernos firmes en la fe, el guardarnos del relativismo doctrinal, no debe llevarnos a creernos superiores a otros. Lo que debe haber en nuestros corazones es amor, compasión, tristeza, misericordia por aquellos que no tienen la luz que el Señor nos ha dado a nosotros. Esto debe llevarnos a orar por ellos y a intentar convencerlos de su error, si tenemos la oportunidad y si quieren escucharnos. ¿Vale? Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A los que se oponen. Y si se están oponiendo y están enseñando otras cosas, no es pensar, bueno, pues eso no es tan importante. Oye, pues a lo mejor ellos llevan también razón y yo llevo razón y ellos también y ya aquí todo es verdad. Lo que uno diga y lo que el otro diga. Aunque choque. Vamos a estar tranquilos. No, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad. Pero el guardarnos del orgullo espiritual debe llevarnos al mismo tiempo a tener un oído para escuchar lo que otros nos digan. Sí, hermanos, tenemos que escuchar y debemos prestar atención en el sentido de oír lo que otros quieran decirnos. Pero ya nosotros tendremos que evaluar si eso que pretenden enseñarnos o eso que nos están diciendo es conforme a la Escritura o no. Y si no lo es, entonces tenemos que corregir con mansedumbre, con paciencia. Segunda aplicación. Nuestra conducta debe ser acorde a la verdad que decimos creer. Si pretendemos guardar nuestras mentes y corazones del relativismo doctrinal, tenemos que velar, estar alertas y procurar mantenernos firmes en la fe. Pero esto implica también, entre otras cosas, comportarnos de manera piadosa. Es decir, conducirnos conforme a esas doctrinas bíblicas que decimos creer. Y esto es importantísimo. Si no aplicamos la verdad que decimos creer, entonces tendríamos que plantearnos, ¿por qué procuro luchar contra el relativismo doctrinal? ¿Por qué procuro mantenerme firme en la fe, la doctrina? ¿Por qué quiero y voy a luchar contra el relativismo doctrinal? ¿Por orgullo? ¿Para sentirme mejor? ¿O por encima de ellos, de otros? ¿O para acallar mi conciencia? ¿Para envanecerme? Esto sería impiedad. Hermanos, nuestra conducta debe ser acorde a la verdad que creemos y amamos. Si estamos firmes en la verdad, en el Evangelio que hemos aprendido, si estamos firmes en la doctrina que el Señor nos revela en su palabra, es para obedecerla, es para ponerla en práctica. No hacer lo que nos dé la gana. Yo he llegado a ver personas en la iglesia, mira, con un celo, un fervor por la verdad, y defendiendo las doctrinas bíblicas, oye, con
con firmeza, ¿eh? O sea, y con argumentos bíblicos y tal. Con una vehemencia, un celo aparente por la verdad. Con conocimiento de las Escrituras. Mira, que no se dejan llevar por otras doctrinas erróneas, ¿no? Tan firmes. Y después uno ve sus vidas. Y piensa, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Son palabreros. Hermano, nuestra conducta debe ser acorde, conforme a la verdad que creemos y amamos. Si estamos firmes es para la gloria del Señor, para alabar al Señor, para obedecer a nuestro Dios. Si permanecemos fiel a la doctrina, a la verdad, si no nos dejamos arrastrar por el relativismo doctrinal, es para la gloria de nuestro Dios, es para obedecer al Señor, es para aplicar esa palabra o esa verdad que decimos conocer y defender. Si no, estamos siendo unos hipócritas y somos unos palabreros y estamos envanecidos. Envanecidos. Primera a los Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Amén. Tenemos que estar firmes en la fe. Debe ser así. Pero sigue diciendo, portaos varonilmente y esforzaos. No está firme en la fe y ya vosotros después hacéis lo que os parezca. No. Portaos varonilmente y esforzaos. Claro, esforzaos por obedecer esa verdad, esa palabra, esas doctrinas. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sí, hermanos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por el conjunto de las doctrinas cristianas. Aquí se refiere a fe en este sentido, por el conjunto de las doctrinas cristianas. Pero esto se hace, este combate se hace principalmente comportándonos como es digno del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Importantísimo. Seguir la doctrina verdadera. Pero el apóstol sigue diciendo en este mismo versículo algunas de las cosas que implica el seguir la doctrina. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. A seguir la doctrina no es decir yo creo la doctrina bíblica y reformada y tal. No, seguir la doctrina es obedecer esa doctrina, aplicarla en tu hogar, a nivel personal, en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo, en tu centro de estudio. Eso es seguir la doctrina. Obedecer al Señor, ser fiel a Él. Última aplicación. Permanezcamos firmes en la verdad que hemos aprendido. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, tenemos que permanecer firmes en la verdad. Sí podemos escuchar lo que otros dicen, o lo que otros quieran decirnos, mejor dicho, lo que otros quieran decirnos o enseñarnos, podemos oírlos,
pero no nos dejemos arrastrar por el relativismo doctrinal. No seamos como niños fluctuantes. No todo vale, no todo es verdad, no todo lo que pulula por ahí en Internet es cierto, es correcto. Aún ya venga de estas celebridades de pastores que hay por ahí. Cuidado, estar alertas. No todo vale. Y como hay canales y de iglesias y de pastores y de otras cosas, ¿no? Reformados, pues ya. Es el sello de garantía, ¿no? No. Cuidado. Seamos maduros. Seamos maduros. Permanezcamos firmes en la doctrina que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de su palabra y a través de hombres fieles que nos exponen con fidelidad la palabra de Dios. Permanece tú fiel en la doctrina que has aprendido. Esto era para Timoteo y para los pastores y para todos nosotros. Para todos. El Señor nos ayude a aplicar esta palabra. El Señor guarde nuestros corazones, nuestras iglesias, y seamos guardados del relativismo doctrinal.